hechos es exactamente lo mismo, es la misma relación de edades. Las relaciones, digamos que aparecen otros hechos específicos que corresponden a las relaciones parentales. En este caso, estas sí se debieron estructurar de acuerdo al grafo de la imagen que se estaba solicitando, que se mostraba en la estructura. Entonces, se colocaron estos hechos. Bueno, digamos, para este caso particular, de pronto los hechos de edades no eran tan necesarios, pero sí el tema de los hechos de las relaciones. Y luego que se establecieron las relaciones, pues se plantearon todo lo que son las reglas. Tenemos los hechos, ahora planteamos las reglas. Las reglas de dónde se establecen son reglas, en este caso, que de alguna manera, en algunos casos son recursivas. En este caso, la primera relación está directamente a nivel de hermanos que tengan una relación de padres, tanto los valores X y se compara si efectivamente se cumple la condición. Para que sean hermanos, pues obviamente debe existir una equivalencia entre la respuesta de los padres. De la misma forma ocurre con los hijos, en este caso padre y madre deben estar relacionados como funciones de solución para definir X y Y como hijos, relaciones recurrentes para el caso de los tíos, en donde se relacionan tanto hijos como hermanos, donde hermanos ya es una regla preestablecida que tiene funciones de padres previamente asignados. Lo mismo pasa con sobrinos, que establece una relación de tíos, pero tíos depende de los hijos y depende de hermanos, hermanos que son relaciones que ya se preestablecieron. Entonces, es un poco más complejo las relaciones recurrentes. Y también tienen la misma estructura a nivel de los predicados para obtener las diferentes respuestas a las preguntas bases que se habían solicitado. Entonces, ahí están todas las preguntas que se habían solicitado. Tiene la misma estructura de la generación del grafo y en la parte inferior tenemos todo lo que corresponde a la generación de las imágenes. Nuevamente, utilizando la misma función de generador de imágenes preestablecida en Python que utilizamos. Para poder ejecutar pues, las instrucciones o para poder ejecutar todo este proceso, lo que vamos a hacer es nuevamente refrescar el tema de las imágenes, perdón, de las variables que tenemos asignadas, ¿sí? Entonces simplemente vamos a ingresar aquí. Vamos a ingresar nuevamente para evitar algún error que se pueda presentar. Entonces, vamos a una nueva terminal de, de Prolog y ejecutamos nuestro consul, ¿sí? Y ejecutamos entonces el ejercicio número 3.pl. Ahí tenemos entonces nuestra base de conocimientos y simplemente vamos a utilizar el responder preguntas como función. ¿Listo? Y aquí tenemos la respuesta de todas las preguntas que se han solicitado. ¿Sí? Una a una se han diseñado dentro de la misma estructura, aunque también, al igual que lo que ocurre en las sesiones, en los ejercicios anteriores, también se podría hacer todo el proceso de validación de la respuesta. Por ejemplo, el caso de hermanos de Roberto. Entonces, por el caso, entonces, hermano X, la variable, y Roberto. Roberto. Entonces, vamos a definir entonces la solución. Entonces, aquí me dice que no tiene hermanos. O por ejemplo, si lo que queremos es de quién es tío Oscar, que es la pregunta H. Entonces, tío, entonces aquí tenemos la estructura H, tío, y decimos Oscar, y colocamos una variable que en este caso puede ser X, y simplemente ahí nos dice que de Martín. Entonces ahí estamos obteniendo las diferentes respuestas. Por ejemplo, Ana es abuela de Matías. Entonces aquí observamos que la estructura está definida en la pregunta tipo N. Entonces la vamos a poder observar aquí también dentro de la ejecución. Entonces, abuelo, abuelo, Ana y Matías. Y aquí nos entregará la respuesta si efectivamente entonces nos dice que Ana es abuelo de Matías. Entonces aquí tenemos la ejecución de cada una de las funciones. Para completar toda la estructura hacemos el proceso de generación del grafo. Entonces generación, generar el grafo
Vamos a definir entonces la generación del grafo. Aquí nos dice que el grafo fue generado, lo podemos nuevamente observar aquí, todas las relaciones que tenemos. Y si queremos verlo en un entorno visual, entonces utilizamos la función, en este caso el predicado que tenemos definido acá, que es generar imagen del grafo. Entonces, vamos a hacer la estructura de generación de imagen del grafo y aquí obtenemos entonces el grafo. Podemos observar que hay una relación entre Roberto e Isabel, de esposo y esposa. Aquí ya lo podemos observar de mejor manera. Y vemos que Oscar, por ejemplo, tiene como madre a Isabel y tiene como padre a Roberto, lo mismo que Ana, ¿sí? Y Amalia. A su vez, Oscar tiene una relación con Andrea, de esposo a esposa, ¿sí? Y a su vez, Esteban es, bueno, en este caso Oscar es padre y Andrea es madre de Esteban, lo mismo que Tiziana. Tiziana entonces tiene como madre a Andrea y tiene como padre a Oscar. En el otro hilo del grafo podemos observar también el caso de Ana, siendo esposa de Marcelo, Marcelo esposo de Ana, y tienen como hijos a Martín, que a su vez está comprometido con Sara, ¿sí? En su relación de esposa y esposa, y que son padres de Matías y de Estefan. Entonces ahí podemos observar en el grafo claramente lo que ocurre. El ejercicio 4, también tenemos la misma estructura, el mismo sistema, solo que ahora el ejercicio, digamos que sale de la dinámica de los tres ejercicios iniciales y ahora el conjunto de hechos está relacionado con un tema de población versus superficie de algunas, bueno, ciudades o elementos o capitales que se manejan. En este caso, la dinámica es la misma, ¿sí? Entonces, el proceso es exactamente el mismo a nivel de la dinámica operacional que estamos manejando. Tenemos el conjunto de hechos, tenemos las reglas definidas. En este caso, dentro de las reglas se define una función de densidad y también se define quiénes son iguales o mayores en densidad que otros, ¿sí? Después del cálculo, obviamente, de la densidad específica. Hay una regla de comparativas que tenemos y tenemos los predicados que corresponden a responder las mismas preguntas que tenemos ahí en los ejercicios. Y la generación, obviamente, de los grafos. Entonces, aquí observamos que dentro del otro predicado tenemos la generación. Para ejecutarlo, digámoslo, borramos las mismas variables o ejecutamos el mismo proceso. Entonces, vamos a utilizar entonces el halt, ¿sí? Punto, para salir y es switch. Para ingresar nuevamente a la terminal, vamos a hacer el consult. Entonces, consult, ejercicio, ejercicio 4, creo que es PL, ¿sí? Tenemos el ejercicio 4, punto. Ya tenemos entonces la base de conocimiento ejecutada dentro de la terminal y ahora simplemente pues, vamos a ejecutar cada uno de los predicados que tenemos. Entonces, el predicado responder preguntas, vamos a indicarles, bueno, nuevamente lo escribí mal, pero ahí me da la sugerencia. Entonces le dije que sí y está generándome las diferentes respuestas a las preguntas que están ahí definidas. Podemos utilizar algunas como base de conocimiento para hacer las pruebas. Entonces, por ejemplo, nos dice que Vincina, por ejemplo, superficie, Vincina, para definir, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, sería la pregunta F. ¿Y qué superficie tiene Vincina? ¿Sí? Directamente. Entonces, colocamos la variable de respuesta, que en este caso sería la variable X. Superficie, me faltó la E. Listo, le voy a decir que sí. Y ahí me entrega la respuesta, que en este caso es esta, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer con cualquier otra, por ejemplo, densidad, para el caso de la respuesta K. Entonces, el mismo proceso. Solicito densidad, ¿sí? ¿De quién? De Sanagasta, ¿sí? Colocamos la variable de referencia, que en este caso vamos a poner la X, ¿sí? Y nos dice, y nos entrega el valor, ¿sí? Ahí de respuesta, 1,36.
ahí están las respuestas respectivas. Podríamos utilizar, no sé, la L también para mirar la densidad de la capital. Entonces, densidad capital, capital, y lo asignamos a una variable de respuesta, que en este caso nuevamente va a ser X, y ahí está, 13,21. Ahí tenemos, obviamente, los resultados. Ahora, para establecer las relaciones de densidad entre todos, pues se estableció un diseño de un grafo. En este caso, vamos a hacer el proceso de generar grafo. Vamos a poner aquí en la generación del grafo. Aquí podemos observar nuevamente la generación del grafo con sus diferentes relaciones. Esta es una relación de mayor directamente. Y si queremos verlo en un entorno visual, entonces vamos a utilizar el predicado que es generar imagen grafo. Entonces ahí tenemos generar imagen grafo. Esperamos un momento y aquí vemos, ¿sí? Entonces aquí simplemente se hizo el cálculo de las densidades, donde la capital tiene mucho mayor densidad y al igual que lo hicimos en los ejercicios anteriores, simplemente planteamos la estructura de grafos relacionada, ¿sí? Donde obviamente Vicina tiene la menor densidad y bueno, la capital pues tiene la mayor. Entonces ahí se van relacionando. ¿Qué más tenemos? El ejercicio 5 plantea la misma estructura. En este caso, lo que cambia es las poblaciones vecinas. Entonces, la estructura de hechos es una relación de vecindad directamente. Y nuevamente, se establecen los hechos, se establece una regla, que en este caso es una regla bastante sencilla, que corresponde a la relación de si vive, si son vecinos o no, ¿sí? Si hay una relación de vecindad y se establece simplemente responder las tres preguntas claves que estaban ahí y se genera el grafo. Entonces, se puede hacer nuevamente el proceso, ¿sí? Voy a hacerlo rápidamente para hacer la visualización, switch, eh, vamos a generarlo, consult, con, consult, ejercicio 5.pl, colocamos aquí. Listo, hay un error. Se me fue un es- es- no coloqué la comilla y bueno, se subrayó. Entonces vamos a tratar de cancelar aquí esta operación. Vamos a cancelar y